el momento de escuchar el comentario del señor Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, jóvenes, yo no había hablado, no me he querido referir al tema del sometimiento a la justicia de exfuncionarios del gobierno pasado con relación a supuesto mal uso de recursos o desvío de recursos del Estado para campañas electorales. Ahora, quiero hacer referencia a algo de manera específica, independientemente de que esta situación pueda ser comprobable o no. Se trata de una investigación del Ministerio Público que puede pesar sobre cualquier otro funcionario en torno al mismo tema. A lo que quiero hacer referencia es a algunos errores que han cometido dirigentes políticos, principalmente del Partido de la Liberación Dominicana, en algunos aspectos. Uno de ellos es el siguiente: el manifestar que Luis Abinader también debería entonces ser investigado por origen ilícito o de recursos ilícitos o de recursos de origen ilícito para su campaña electoral. Es un error. Es un error por dos razones. Una de ellas porque el presidente Luis Abinader fue candidato presidencial en el año 2016, luego en el año 2020, ahora es presidente de la República, y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana fue también candidato presidencial y actualmente es un expresidente. Si habría que meter a Luis Abinader en un expediente por haber recibido tal vez dinero para su campaña electoral de origen ilícito, habría que meter también a Danilo Medina, y al PLD no le conviene que metan a Danilo Medina en ese lío. Me imagino que no. Pero la otra razón es más seria y también más lógica. Puede ser que Luis Abinader haya recibido dinero de origen ilícito para su campaña electoral. Pero si lo recibió en oposición y lo recibió del sector privado, que dicho sea de paso, nunca se recibe dinero de origen ilícito desde el sector privado con conocimiento de que sea de origen ilícito. No hay forma. O sea, un narcotraficante le puede donar dinero a un candidato en oposición, pero ese narcotraficante no es narcotraficante. Mira, yo soy narcotraficante, yo vengo a donarte dinero. No, el tipo es un empresario reconocido y limpio. Luego nos podemos enterar de que es narcotraficante, pero en el momento, si tú llevas a la justicia a Luis Abinader por eso, Luis Abinader te puede decir, bueno, pero en el momento que yo recibí ese dinero, yo lo recibí de un empresario reconocido, que ahora no estamos enterando que es narcotraficante. Entonces, se trata de dinero de origen ilícito del sector privado, o sea, en caso de que sea así, del sector privado y de un sector privado que en el momento en que entrega ese dinero no está identificándose como que lo consiguió de manera ilícita, sino que se está identificando como un empresario reconocido, que es lo que pasa con todos los narcotraficantes luego que nos enteramos de que son o no son narcotraficantes. Se puede alegar ignorancia a recibir dinero de origen ilícito en oposición. Lo que pasa es que aquí de lo que se está hablando no es de dinero de origen ilícito, es de dinero del Estado que se obtuvo de manera ilícita. Entonces, si es dinero del Estado que se obtuvo de manera ilícita, tiene otra implicación. Luis Abinader debería estar preso porque también recibió dinero de origen ilícito. O sea, primero tú te estás inculpando a ti mismo, pero no es que te estás inculpando a ti mismo, sino que de lo que se trata aquí no es si el dinero fue o no fue de origen ilícito. De lo que se trata aquí es de que el dinero provino del propio Estado, por lo tanto hubo un desfalco contra el Estado. Y lo que se está acusando, es de las maniobras que se cometieron para desfalcar al Estado y utilizar ese dinero para campaña política. Al menos eso es lo que he ido observando en lo poco que he leído del expediente acusatorio que elaboró el Ministerio Público, que tiene 2.120 páginas. Entonces, no es el recurso del Estado. De lo que tiene que tener cuidado el presidente Luis Abinader, y eso sí es importante, es que ahora, cuando él vaya como candidato presidencial en 2024, él va a ser un candidato en la presidencia. Y ahora sí, tomando en cuenta de que se ha roto un precedente, o se ha creado un precedente en el Ministerio Público al llevar a la justicia a exfuncionarios del gobierno por el supuesto uso de recursos del Estado para campaña electoral, ese precedente se va a aplicar ya en lo adelante. Por lo tanto, en la campaña electoral del presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader se va a tener que cuidar doblemente de que no se usen recursos del Estado para su reelección, lo cual es dificilísimo, porque cuando un presidente está en reelección,
en campaña electoral, generalmente, o un partido de gobierno, generalmente hay muchísimas maniobras para utilizar recursos del Estado en campaña electoral. Pero este precedente ahora obliga al presidente Luis Abinader a ser aún más cuidadoso de lo que ha sido. Porque ahora sí, el dinero que se utilice para la campaña del presidente Luis Abinader puede que provenga del sector privado y puede que provenga del propio Estado. ¿Por qué? Porque él está dirigiendo el Estado. O porque el partido que estará en campaña también es un partido que está en el gobierno, asumiendo que se trata del Partido Revolucionario Moderno. Esa es la diferencia. Entonces eso es lo que debe observar el Partido de la Liberación Dominicana a la hora de crear una estrategia de resistencia ante esta situación que se ha dado. O sea, se trata de la procedencia de dinero del Estado y su utilización de manera ilícita o su adquisición de manera ilícita. Pero es dinero del Estado. Un candidato en oposición puede acumular todo el dinero que acumule y al final puede alegar ignorancia. Ignorancia en el sentido de que no, pero yo no sabía. Yo no sabía que ese dinero que me entregaron de una empresa fue una donación que me hizo el empresario tal. Ahora resulta que el empresario tal tenía problemas o de actividades ilícitas, pero eso no lo sabía nadie en el momento en que él entregó ese dinero, porque si yo lo sé, yo no lo voy a recibir. Eso es el argumento que puede presentar cualquier candidato en oposición. Ahora, ese argumento no lo puede presentar un candidato en el gobierno, en el Estado, si se trata del uso de recursos del Estado para hacer campaña electoral. En esa parte tienen que tener cuidado. Y hacia el futuro, el que tendrá que tener cuidado, por supuesto, va a ser el presidente Luis Abinader, que ahora puede observar y decir, bueno, ahora sí es verdad que vamos a tener que buscar la manera de obtener recursos para nuestra campaña en el año 2024 sin inventar con el Estado. Sin inventar con el Estado, porque ya se está creando un precedente. El precedente de que están presos varios exfuncionarios del gobierno por haber utilizado o haber hecho maniobras para adquirir recursos del Estado y desviarlo para el gasto en campaña política. Esa es la parte positiva que tiene este sometimiento a la justicia, que al final veremos si se logrará comprobar en estrado y si entonces conseguimos o no condena de parte del Ministerio Público sobre estos exfuncionarios. Ellos tendrán que demostrar su inocencia. Pero el argumento de que el PRM también recibió dinero de procedencia ilícita no vale en esta ocasión, porque el PRM estaba en oposición y en oposición nadie le donó dinero del Estado. Porque al que está en oposición le donan dinero del sector privado, no del Estado. Puede ser de procedencia ilícita, pero no del Estado. El que recibe dinero del Estado de procedencia ilícita es el que está en el gobierno. Francis.